Presentar al licenciado Julio Cardini, director del Grupo GERU. La charla de hoy se llamará Estudio de Acciones para la Mejora de la Calidad del Agua del Río Uruguay, Gualeguaychú y otros cursos entrerrianos, y las líneas de trabajo del PIB del grupo. Así que Julio, bienvenido, muchas gracias y te escuchamos. Bueno, bien, voy a arrancar con el tiempo para no pasarme. Bueno, la idea es hacer un resumen de las distintas cuestiones en las que estamos trabajando. Hay un proyecto marco, ¿no? 2021-2023, 2021 con todas las dificultades todavía de la pandemia. Y digamos, uno de los temas es algo que tiene que ver con determinar un caudal mínimo en una cuenca, un caudal ecológico, un caudal mínimo, hay varias definiciones para esto, para de alguna manera generar una herramienta que sirva, digamos, tanto para intervenciones en la cuenca como para determinar impactos de efluentes que se descarguen en un arroyo. Entonces el caudal ecológico es la cantidad mínima de agua que tiene que circular para que las especies de flora y fauna que dependan tengan un adecuado desarrollo. Y hay muchas definiciones de esta cuestión, ¿no? Entonces, en principio, nosotros lo que hicimos fue concentrarnos en un par de cuencas. Yo tengo acá, voy a sacar el... Me tapa la pantalla no sé, lo que está arriba. Entonces, una de las cuencas es la Centella. ¿Qué se hace, digamos, qué se está haciendo? Se está registrando y se están haciendo mediciones para lograr hacer una estadística de caudales en esta cuenca. Hay una sección a donde se puede hacer aforos, o sea, hacer mediciones para determinar el caudal en distintas condiciones. Y además hacer algunas mediciones de calidad de agua para ver cuál es su situación. Ya hicimos anteriormente algunos estudios en algunos arroyos de impactos de industrias en la calidad del agua. Esto tiene que ver con tratar de limitar más allá de la normativa que, independientemente del lugar a donde se haga la descarga, pone límites máximos en los parámetros de la descarga, sino que tratar de tender a que esto tenga que ver con la capacidad del arroyo de asimilar esa descarga. Entonces, bueno, además de las mediciones de caudales, hay una escala graduada, un limígrafo automático que mide y registra, digamos, los niveles, y una estación meteorológica para determinar vientos y digamos, los parámetros que se necesitan para hacer las estimaciones. Tenemos aquí un ejemplo, digamos, los caudales, digamos, las intensidades de lluvia registradas y los niveles de agua, y en base a esta información que muestra cómo el nivel de agua sube después de cada lluvia, y en base a una correlación entre los niveles de agua y los caudales aforados, uno puede lograr hacer una estadística de caudales. Y además, digamos, hizo un estudio hidrológico para ver cuáles son las características de la cuenca, que permite determinar en forma teórica, estimar cuál es el caudal dada una dada lluvia. También estamos tratando de iniciar, digamos, un estudio en la cuenca del arroyo Las Piedras, que está muy cerca de Gualeguaychú. Aquí es una zona de reserva, y la idea es instrumentarlo de la misma manera, y de alguna manera generar información que permita mejorar el manejo de esta zona, dado que también hay, digamos, es una reserva, pero a su vez hay industrias que están aguas arriba.
Entonces hay que ver, digamos, si la calidad de agua es suficiente. Aquí tenemos, ¿no?, distintos balnearios, un feedlot, digamos, y el área natural protegida, que es la zona donde estaríamos haciendo las mediciones. Después, digamos, yendo a un marco un poco más amplio, lo que estamos haciendo es tratando de regionalizar caudales de estiaje en las subcuencas para estimar caudales ambientales. Para ello, digamos, lo que estamos tratando de obtener son relaciones entre los caudales y características de las cuencas, porque algunas tienen aforos, y si algunas tienen mediciones, pero la mayoría no. Entonces la idea es tratar de ver cómo se puede generalizar esto para que uno pueda analizar en función de cualquier cuenca, en cualquier punto, estimar las condiciones de caudal. Tenemos, digamos, información de todas estas subcuencas en la Red Hidrológica Nacional. Hay solamente algunas que tienen, digamos, suficientes datos como para hacer el análisis. 15 años de aportes es lo mínimo necesario como para poder hacer un buen análisis. Y de cada una de estas cuencas se determinan todas las condiciones: altura, pendiente, longitud, digamos, todos los parámetros que permiten determinar lo que se llama la morfometría, cómo es la forma de la cuenca. Y para cada una de estas cuencas se determina, en función de los aforos, leyes altura-caudal, o sea, leyes que permitan estimar en función de la altura el caudal líquido de cada subcuenca. Entonces, esto después uno lo utiliza con los registros. Cada una de estas tienen registros de niveles y puede estimar, digamos, caudales. Entonces, aquí estamos utilizando un programa que se llama IARIS, Índices de Alteración Hidrológica en Ríos. Es un programa desarrollado para analizar, digamos, tanto el régimen natural de una cuenca, generando distintos informes sobre cómo es ese régimen. Aquí tenemos los datos que tenemos, por ejemplo, una serie de datos en una de las subcuencas, Paso Medina, 1976 a 2018, y permite, si uno lo tiene, pues supongamos que sea una cuenca donde haya un embalse, permite analizar también el régimen alterado, o sea, después de la construcción del embalse, y analizar si ese régimen es apto para el mantenimiento de la vida acuática de la cuenca. Entonces, como en una cuenca uno tiene, digamos, estacionalidad, o sea, meses del año en que hay mayores caudales, y también tiene años secos, años húmedos, ¿no?, crecidas extraordinarias. Cada una de estas partes de la crecida afecta, digamos, una parte de la secuencia de la biota en los hábitats. Entonces, lo que es importante es analizar cuáles son estas condiciones y determinar, por un lado, si uno quisiera hacer algún tipo de aprovechamiento hídrico, tomar agua, por ejemplo, para riego, se estaría afectando esto, entonces sería una herramienta como para poder cuantificar esa afectación. Y además, ver cuáles son los caudales mínimos, digamos, que se necesitaría mantener en una cuenca. Entonces, aquí tenemos bueno, algunos ejemplos, o sea, lo que permite esto es determinar años húmedos, años medios y años secos, en función de los caudales de la cuenca, y permite, digamos, hacer análisis a nivel mensual, ¿no?, de estos años húmedos, medios y secos, para ver cuáles son, digamos, todas
las variaciones del régimen hidrológico, cuyo mantenimiento, digamos, es crítico para la biodiversidad. Entonces, hay toda una serie de resultados, valores habituales, extremos de crecidas o de sequías, que el programa permite determinar, o sea, cuáles son los meses en los cuales están los máximos aportes, cuáles son los meses de sequía, con distintos coeficientes, cuántos días por mes tengo menos que un determinado caudal o más que un caudal, o sea, permite determinar, digamos, una clasificación, digamos, de caudales, tiempo excedido, digamos, y ver cuáles son los rangos de variabilidad habituales. Acá está el número del día del mes con mayor que un caudal o menor que otro caudal, o sea, los extremos. Y lo que hicimos fue además tratar de buscar relaciones, digamos, entre los percentiles de caudales, o sea, qué porcentaje de caudal, digamos, se tiene, por ejemplo, para superado el 10% del tiempo, y condiciones de las cuencas, por ejemplo, el área, ¿no? Podemos ver que hay una cierta correlación entre ambos, y lo mismo para ciertos parámetros hidrológicos, por ejemplo, los tiempos al pico, digamos, ¿no? Y los percentiles de caudales. O sea, tiempo al pico es un parámetro que tiene que ver con el área, con la pendiente, con los factores de forma. O sea, lo que estamos tratando es, justamente lo que se hace para regionalizar, es tratar de establecer relaciones, ¿no?, entre distintos parámetros. Y el IARIS permite determinar digamos, cuáles son todas las cuestiones que uno tiene que tratar de mantener si uno va a modificar el régimen hidrológico. Por ejemplo, uno tiene que mantener la variabilidad interanual, la variabilidad dentro del año, los caudales morfológicos, los que determinan el ancho del cauce, por ejemplo, que no disminuyan demasiado, la función biológica, son proporciones, digamos, en las cuales uno tiene que manejarse, y eso digamos, se puede hacer a través de ciertos coeficientes. Uno hace un escalamiento de la variabilidad, o sea, si yo tengo un régimen natural, en función de este coeficiente M, yo puedo escalar este régimen y decir, bueno, yo quiero que se mantenga un régimen similar a este, con la misma forma, y un factor de minoración del escalado de mínimos, quiere decir, este escalado podría reducir tanto el caudal, digamos, que llegue a un punto, digamos, inviable para la vida acuática. Entonces este factor permite ajustar los caudales mínimos para que no disminuyan demasiado. O sea, y con esto uno determina, digamos, aquí tenemos los exponentes, o sea, el programa permite definir exponentes, hay toda una metodología para hacerlo, y definir cuáles serían los hidrogramas, digamos, mensuales, en años húmedos, medios y secos, que permitirían mantener, digamos, las condiciones de biodiversidad. Y además estos caudales, digamos, ambientales también se relacionan con el área de cuenca, digamos, ¿no? Entonces se buscan determinar relaciones como para poder extrapolarlo a otras cuencas que no tengan aforos. A través de estas relaciones morfométricas que, bueno, digamos, si uno mira todas estas cuencas y mira los índices, ¿no?, factores de forma, índice de alargamiento, o sea, uno lo que tiene que chequear es que la cuenca en la que la quiera aplicar tenga factores que sean, digamos, más o menos compatibles con los que tienen las cuencas en las cuales se determinó este método. Bueno, aquí tenemos también, digamos, con información
obtenida de IDERA, ¿no? Infraestructura de datos espaciales, digamos, precipitaciones medias mensuales en distintos lugares, determinamos cuál es la distribución espacial de la precipitación, y con eso podemos determinar, digamos, cuál es, digamos, hacer una correlación, digamos, con los caudales medios mensuales y relacionar cómo responde la cuenca. O sea, si yo tengo la precipitación, cuál es el caudal que responde. Ven que normalmente da una relación en la cual hay un desfasaje, ¿no?, entre las máximas precipitaciones y los máximos caudales. Eso depende de cada cuenca. Y además, bueno, lo que se busca es regionalizar las curvas, ¿no?, de las curvas de distribución de caudales. Por ejemplo, aquí tenemos los caudales normalizados con el caudal medio. Se puede ver que son todas parecidas y se hace un promedio y se estima entonces cuál es el caudal medio en función del percentil, digamos, la probabilidad de excedencia de ese caudal para las cuencas de Entre Ríos. Por otro lado, digamos, estamos teniendo alguna participación en actividades de una entidad que es la Unión de Parlamentarios del Mercosur. Aquí se está armando lo que se llama un observatorio del río Uruguay. Digamos, nuestro grupo sería el nodo argentino. Digamos, va a haber un nodo en Uruguay y otro en Brasil. Y se está también haciendo un libro sobre el río Uruguay, entre otras actividades. Este observatorio tiene como objetivo brindar la información que se pueda recopilar de todas las instituciones que trabajan en el río Uruguay, de calidad de agua, para ponerlas a disposición del público, para que el público las pueda, digamos, evaluar más fácilmente. Hay muchísima información de la Comisión Administradora del Río Uruguay histórica. Hay cierta información que se sigue publicando, digamos, pero en general están en formatos que las hacen muy difíciles de interpretar y sistematizar. Entonces, digamos, aquí lo que se está tratando, todavía no se ha lanzado, estamos preparando, digamos, digamos, toda institución que se preste, digamos, a brindar información que sea pública para difundirla en los 3 países, bueno, puede hacerlo. Y después hay un libro que se llama Peregrinos del Río. Esto está tomado, digamos, es un libro que va a tener 2 versiones, una en español y otra en portugués. Esto está tomado del portugués, y nosotros elaboramos el capítulo 19, que es el tramo Colón-Paysandú a Concepción del Uruguay, que bueno, está en revisión, digamos, está en editorial, esto está en proceso, pero va a ser un río que va desde las nacientes hasta la desembocadura, contando un poco todas las cuestiones que tienen que ver con el río y su entorno, de distintos aspectos, históricos, naturales, de población. Para el observatorio, lo que se está haciendo es haciendo procesamiento de datos a través de una herramienta que se llama Google Data Studio, que es una herramienta gratuita, que lo que permite, digamos, es todos estos datos que se fueron, digamos, procesando con ayuda de los becarios. Tenemos casi 74.000 registros de datos de distintas épocas, distintas campañas, ¿no?, distintos lugares, y esto, digamos, permite determinar por periodo, por ciudad, por campaña, por parámetro, digamos, por número de estación, por la variable que uno de alguna manera quiera dentro de esa base de datos, buscar la información y representarla gráficamente. Esto se puede entrar, digamos, en un sitio web, digamos, se va a poder entrar, la idea es que esté en la página de la UPM, la Unión de Parlamentarios del Mercosur.
disponible. Y entonces hay una serie de informes, o sea, uno puede verlos de distinta manera, los datos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos variaciones de coliformes fecales, de Escherichia coli, digamos, a lo largo del tiempo, puede hacer relaciones, los coliformes fecales en relación con la Escherichia coli, o sea, relaciones entre parámetros, de ver la evolución de distintos parámetros en las playas, o sea, y la idea es que bueno, esto esté disponible con la mejor, digamos, actualización que se pueda, ¿no? O sea, si podemos, digamos, por ejemplo, ir procesando los datos que genera la CARU, en forma más o menos habitual, eso podría estar a disposición también, digamos, en forma de mapas, ¿no? Espaciales, de tal manera de que uno rápidamente pueda ir y ver cuál es la situación. Después, digamos, otra cuestión en la que dimos un apoyo aquí es, digamos, lo puse un poco porque muestra lo que hemos venido haciendo históricamente, ¿no? Y además porque quizás para quien no está enterado puede ser de interés. Desde hace muchos años, ¿no? Casi 20, venimos tratando de alguna manera de difundir la necesidad de hacer el tratamiento de las aguas residuales, tanto de las ciudades como de las industrias, para mantener la calidad de agua del río. Incluso, bueno, la tesis de Alejandro Zabalet se refirió de ese tema. Entonces, bueno, aquí tenemos, por suerte, la provincia de Entre Ríos, hace no mucho, o sea, en 2019 inició un programa con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para, digamos, generar mejoras en las plantas de tratamiento de efluentes locales, digamos, de aguas residuales de estas 5 ciudades. Y bueno, aquí puse un poquito quiénes son los organismos ejecutores, la supervisión, ¿no? Bueno, este trabajo fue tomado por una empresa en la cual yo también trabajo, digamos, Serman. Lo que hicimos fue darle apoyo, digamos, en una manera, digamos, que permitía un win-win, como se dice, una ganancia para los dos. O sea, para el Banco Interamericano de Desarrollo era importante evaluar el impacto de los efluentes cloacales, especialmente, digamos, en el caso de los emisarios. O sea, hay 2 de estas ciudades, que son Concordia y Gualeguaychú, que llevan emisarios. Pero para hacer eso uno necesita información para calibrar el modelo. Digamos, nosotros, como parte del grupo de las actividades, hicimos muchas veces muestreos, o sea que teníamos un conocimiento de la información y además muchas modelaciones. Quizás modelaciones no, digamos, no con un grado de precisión muy grande, ¿no? Porque eso requería información batimétrica, o sea, información del lecho del río muy detallada, que nuestros medios no daban para tener algo muy preciso, pero sí lo suficiente como para caracterizar las problemáticas. Entonces, nosotros brindamos esto y, por otro lado, digamos, la consultora desarrolló la modelación y esos modelos también los tenemos disponibles ahora como para hacer nuevos estudios. Aquí tenemos, por ejemplo, Gualeguaychú, digamos, modelado, digamos, todo el río hasta la desembocadura, aquí un zoom de la ciudad, y se evaluaron, por ejemplo, la descarga actual, digamos, en la cañada Las Achiras, en un emisario a 40 metros de la costa y un emisario centrado a 50 metros de la costa.
para tratar de ver, digamos, qué pasaría en caso de falla de la cloración, digamos, cloración insuficiente, y también cómo responde en función de la DBO. Lo que se llama la DBO es la demanda biológica de oxígeno, que es cuánto oxígeno demanda la materia orgánica que se desecha. Entonces, el problema que tiene Gualeguaychú, podemos ver, si miramos aquí, digamos, esto es a una cierta hora, y esto es en una sudestada, unas horas después, de que la pluma, digamos, en una sudestada, lo que se llama la pluma de contaminantes, sube hacia aguas arriba, porque este es un río muy afectado por la sudestada. Entonces, justamente, nosotros veníamos estudiando esto desde, creo que el 2005, el primer modelo simplificado que hicimos, que mostraba, digamos, que cuando hay una sudestada, todas las playas terminan con niveles de contaminación altísimos, ¿no? O sea, estamos hablando de centenares de miles de números más probables de bacterias coliformes, cuando no deberían superar los 500 o valores por el estilo. De ahí fue que se hizo la planta después, y la planta con una buena cloración permitió mitigar este problema. Pero bueno, ahora, digamos, la idea era verificar esto. Aquí podemos ver cómo sigue subiendo a medida que pasa el tiempo, y aquí, digamos, puse un videito como para que, digamos, lo que se ve aquí es una descarga a 40 metros y una descarga a 100 metros. Entonces podemos ver que aquí pasa, digamos, con altas concentraciones cerca de la costa, y aquí no, digamos, o sea, se mantiene en el centro del cauce. Entonces esto llevó a la decisión de que la descarga se hiciera en el centro del cauce, justamente para no afectar la costa. Que de alguna manera es el objetivo de estos estudios, o sea, aquí tenemos, digamos, un resultado típico, o sea, en función del tiempo, digamos, ¿qué pasa si yo descargo en el arroyo del Cura a 40 metros de la costa? ¿Cuántas bacterias coliformes fecales, digamos, tengo? Y si descargo en vez de a 40 a 100, bueno, aquí estamos, por ejemplo, en más de 10.000, y si descargo a 100 metros estamos en 2.500, con valores un poco más moderados. Esto sobre una hipótesis de falla, ¿no? O sea, son cuestiones que son cual y cuantitativas, pero sirven para tomar decisiones. Lo mismo para la DBO, si bien, digamos, el digesto de Caru no aplica para el río Uruguay estrictamente, pero se tomó como referencia. Si la planta operara con una descarga límite, que son, según normativa, 50 miligramos por litro, bueno, y tuviéramos una inversión, tendríamos 16 miligramos por litro en la descarga por el arroyo, 6 si se descarga a 40 metros, y 2,5 si se descarga a 100 metros. Como el límite es de 3, digamos, bueno, aquí se ve también, digamos, la ventaja que tiene, digamos, ir a descargar con un emisario, si bien es un arroyo o sea, no es un arroyo, es un río Gualeguaychú, pero muy poco ancho, pero de todas maneras sirve, digamos, para que a lo largo estas son distintas distancias, ¿no?, del punto de descarga, se puede ver que en ningún caso supera los 2,5. Y también hicimos lo mismo, digamos, para el emisario digamos, de Concordia. Nosotros estudiamos las descargas de Concordia y Salto en otras oportunidades. También modelamos el embalse Salto Grande. O sea, teníamos información, pero en base a un modelo hecho con datos batimétricos, o sea, datos del fondo del río, de la época de la construcción del embalse, ¿no? O sea, que habíamos armado. Entonces, bueno, aquí, digamos, la consultora hizo esta modelación con información que brindó la CARU. Estas son las cotas del lecho, esto es, digamos, una condición, digamos,
hidrodinámica, o sea, velocidades del flujo para un caudal bajo, ¿no? O sea, un caudal, digamos, hay una normativa también de CARU, digamos, en cuanto a con qué caudal uno tiene que estudiar una descarga para verificar que no afecte. Y bueno, la planta de tratamiento aquí está en un predio por acá, o sea, aguas abajo de Concordia. Acá no tenemos problema de que suba, digamos, pero sí tenemos Puerto Yerba y Nueva Escocia, aguas abajo, Benito Leyerén también, bastante cerca. Entonces, bueno, la idea es, los flujos lo que permiten es propagar las descargas. Digamos, aquí podemos ver un ejemplo, digamos, de lo que se llama la calibración. O sea, actualmente la ciudad de Concordia descarga sobre la margen. Hay dos conductos, se descarga. Y bueno, hay un concepto, digamos, estos son coliformes fecales en miles, de número más probable cada 100 mililitros. Aquí podemos ver que con esta descarga tenemos, a la altura de Benito Lejerén, tenemos del orden de millones, digamos, o sea, que no está muy sano ir a esas playas, digamos. Depende del momento de la descarga y depende obviamente del caudal del río. Si yo tengo un caudal, esto está hecho con un caudal muy bajo, ¿no? Si yo tengo un caudal medio, esto se diluye. La idea de descargar en el centro del río es justamente para, digamos, por un lado, mejorar la dilución y alejarlo de la costa. Esto está así, digamos, que se puede ver, digamos, bien pegadito a la costa. Se puede ver, digamos, si uno busca en el Google y busca, digamos, las manchas de descargas con distintas, digamos, distinta coloración, puede ver que, digamos, justamente hay una mancha, digamos, que se ve a veces, que se va ampliando muy despacito. Esto lo que está representando es que una descarga, digamos, sea de lo que sea, se difunde muy lentamente en el río, en forma transversal, o sea, no se cruza fácil. Esto ya lo habíamos estudiado hace ya muchos años, más de 10 años, viendo las afectaciones, por ejemplo, si Paysandú estaba afectando Banco Pelay o no, digamos, llegamos a la conclusión de que la descarga cloacal de Colón era la que afectaba a Banco Pelay, porque a la altura del Banco Pelay todavía no se mezclaban totalmente los flujos de las dos márgenes, ¿no? O sea, la modelación sirve para eso, digamos, de alguna manera, para ver efectos y cuantificar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, digamos, la pluma de descarga digamos, a través del emisario, cómo avanza, ¿no? Esto es con una cloración del 99.95% del tiempo, que es una cloración bastante buena, digamos, que se puede alcanzar. Uno tendría 50.000 número más probable, y aquí tenemos esto muestra las concentraciones de coliformes fecales. Lo que se busca, de alguna manera, es que, bueno, en las playas se pueda, digamos, tener el cumplimiento de las condiciones aptas para uso recreativo con contacto directo, ¿no? Y aquí tenemos, esto es, digamos, un detalle, digamos, de qué pasa con las descargas actuales en una situación de estiaje y en un momento de máxima, en un horario, digamos, de máxima descarga, con una concentración de 100 millones. Ok. Julio, deberíamos ir redondeando. Ajá, y cerrando un poquito. Ya cierro. Bueno, Sí. esto le muestra, uy, se me fue todo, perdón. Muestra qué pasa con las descargas actuales y qué pasa si yo tengo el emisario.
y si tengo el emisario, ven que se aleja, digamos, el nickel no es afectado. Y también lo mismo, bueno, aquí está de BO5 en Puerto Yeruá, sin emisario y con emisario, digamos, los valores pasan de un 4 a un 0,20 y pico, digamos, ¿no? O sea, y la última diapo es una propuesta que se está armando, digamos, para el programa de centros interinstitucionales en temas estratégicos, con todas estas instituciones, para hacer un digamos, de generación de agua potable a través de desalinización por ósmosis inversa, y la participación que nosotros tendríamos, si sale esto, es la modelización del impacto del huerco de la salmuera en el Golfo. Digamos, esto está hecho para la zona de Chubut, para Puerto Madryn. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, y cualquier duda estoy a disposición. Aquí quise agradecer un poquito a los que colaboraron en todos estos años con nuestra tarea, que fueron bastantes. Bueno, Julio, muchísimas gracias, muy interesante la charla. Tenemos ahí una preguntita nada más, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Nos queda poquito tiempo porque ya comienza la otra charla. No sé si alguien quiere preguntarle algo a Julio. Estuvo todo clarísimo. Estuvo todo muy claro, Julio, muy excelente todo. Igual queda la charla, la vamos a subir, así que bueno. Bueno, agradecerte, Julio, la verdad que es muy interesante, y bueno, para aquellos que no pudieron estar en este horario, ya después te pasaremos el link donde está subida, ¿sí? Bueno, gracias a vos y a todos los integrantes del grupo, los de ahora y los de hace 20 años, Sí, que fueron muchos. Todos contribuyeron en este camino. Así que... Bueno, Bueno, muchas gracias. perfecto.